¿Qué tal? Bienvenidos, soy Ana María Serrano y nuevamente estamos compartiendo este espacio de nuestro podcast de Visión Colombia, un país soñado pero posible, en el donde quienes somos o quienes hacemos parte de Visión Colombia, pues nacemos de un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia del país. Promovemos la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en nuestra comunidad política. Para más detalles, más información, pueden visitar nuestras redes sociales, encontrarnos también en www.visioncolombia2022.com. Hoy tenemos un súper invitado, alguien con quien hemos conversado ya en algunos otros espacios, y nos estará acompañando, pero doy la bienvenida a Rodrigo Pombo, que me acompaña nuevamente desde el Hotel Cosmos 100, que nos abre las puertas y que nos permite utilizar esta casa para poder transmitir estos espacios. Bienvenido, Rodrigo. Pues Ana, muchísimas gracias y muchísimas gracias por el invitado que me ha traído, porque es que no todo colombiano se puede codear tan fácilmente con un candidato a la presidencia de la República, un candidato que además no solo está muy opcionado para el 2022, sino que yo le podría asegurar, desde mis buenos o malos o regulares cálculos políticos, yo no soy tan bueno en esos campos, que es sin duda una de las figuras más prominentes de mi generación para ser presidente. No sé si en el 2022, seguramente sí, pero si no en el 2026, en el 2030, porque aquí hay candidato para rato. Entonces, para mí es muy honroso estar compartiendo las ideas de Visión Colombia, una visión de país soñada pero posible a 200 años vista con un candidato presidencial. Bueno, entonces démosle ya la bienvenida, porque usted ya casi que le faltó decirle el ¿La nombre. chivié? Exacto, me dejó sin texto. Quiero dar la bienvenida al senador David Barguil, precandidato también a estas elecciones en el 2022. Bienvenido, senador, gracias por acompañarnos. Ana María, muchas gracias por la invitación, a Rodrigo, por supuesto. Me parece muy valioso poder estar compartiendo con ustedes en este espacio y bueno, hablar del país, ¿no? Bueno, que es lo que nos compromete y nos vincula. Sí, senador, y la propuesta es que esto sea charladito, que esto sea conversadito, que si usted está de acuerdo o no con Rodrigo, pues le diga, y aquí, como siempre lo hemos dicho, aquí debatimos con ideas, aquí lo que queremos es hacer propuestas propositivas, sobre los cambios o sobre cómo lograr ese país que pues estamos en el camino, que hay que hacer ajustes, modificaciones y cambios, pero por supuesto, pero que hemos ya caminado, hemos hecho algunos avances y algunos logros que no podemos descartar. Rodrigo, vamos a hablar sobre esa rama ejecutiva, porque como usted decía, él también tiene esa proyección y lo vemos hacia allá es hacia dónde va. Desde Visión Colombia, usted habla de una rama ejecutiva que esté conformada por el Gobierno Nacional, el Presidente de la República, las entidades del orden nacional, tales como la Superintendencia, los establecimientos públicos, los fondos, unidades administrativas, las agencias especiales, las empresas industriales y comerciales del Estado y la sociedad económica mixta, entre otras, ¿verdad? Pero también que esté compuesta por las fuerzas del orden, el monopolio de las armas, se suprime la figura de la vicepresidenta y se nombran 3 designados, que yo creo que eso es donde va a saltar ahí las ampollitas dentro de este diálogo, una no reelección presidencial, un periodo de 5 años y unas condiciones especiales de estudio para ser presidente o ministro o director del Parlamento Administrativo. Es decir, no todo el mundo puede llegar, no todo el mundo está cualificado para llegar y para acceder a un cargo de estos. Pues a ver, la idea básicamente es tratar con el senador y futuro presidente David Barguil de cómo debería uno pensar en una rama ejecutiva lo más funcional y que se pueda prestar al servicio de las necesidades y de la solución de las necesidades de la gente. Y lo que en los últimos 2 lustros, una última década, hemos trabajado con distintos empresarios, académicos, comerciantes, etcétera, etcétera, jóvenes, cómo construir ese país soñado pero posible. Creemos que la rama ejecutiva debía tener como estas características. La primera, el objetivo. El objetivo es que el Estado, en cabeza del presidente como comandante en jefe de las fuerzas militares o de las fuerzas del orden, como suprema autoridad administrativa, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, sea funcional, eficiente, eficaz, que solucione los problemas. Ese es el grande objetivo. Para eso creemos que hay 4 aspectos. Uno, un poco más
mecánico de arquitectura que se lo voy a resumir en 4 o 5 ideas. Primero, vamos a hablar de quinquenio. Nosotros creemos que hay que aumentar el periodo presidencial a 5 años. Segundo, hay que definitivamente dejar de lado el debate de si es conveniente o inconveniente el tema de la reelección. Creemos que no es conveniente en nuestra historia constitucional hablar de reelección presidencial. Tercero, creemos que hay que abolir la figura de la vicepresidencia tal cual se concebió en 1991 por los constituyentes y volver a una figura mucho más tranquila desde el punto de vista de las tensiones políticas como son los designados. Y cuarto, obviamente, pues tener, digamos, una mayor versatilidad en cuanto a las funciones presidenciales, compartiéndolas con el Congreso y compartiéndolas con las altas cortes. Eso es, digamos, como la carpintería. Pero los 3 aspectos fundamentales de nuestra propuesta es, primero, nosotros creemos que el presidente debe ser el comandante jefe de lo que llamamos las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden se componen por la policía, por el ejército, por la marina y por la fuerza aérea. Pero además, creemos que dentro de las fuerzas del orden, como comandante jefe, debe administrar y manejar política y administrativamente la agencia de migración, eso hace parte de las fuerzas del orden, y la agencia de inteligencia. Todas esas 2 agencias y estas 4 ramas deberían estar, estudiadas transversalmente por 2 características. Uno, innegociable para nosotros, sé que esto genera debate, pero creemos ciegamente en el monopolio exclusivo de las armas en cabeza de las fuerzas del orden. Que no pase lo de México. Que no pase lo de México y lo de otras latitudes. Pero le voy opinando ahí de una vez. Sí, venga. Venga, a mí me gusta, yo soy muy rebelde, entonces a mí me gusta, incluso para generar el debate y para uno poder llegar al fondo de los temas. ¿Sabe qué me preocupa, digamos, en términos generales de la propuesta? Y ahora le hablo ya en términos particulares, pero en términos generales le voy a decir qué preocupación me genera. En este país hay un excesivo presidencialismo, Sí. desde la constitución de este país, ¿sí? Y 200 años después nos ponemos a revisar Colombia y nos encontramos que hay un rezago de muchos temas, sobre todo dependiendo de las regiones, lo cual nos podría llevar a decir muy rápidamente, sin profundizar, que ese excesivo presidencialismo no ha sido la respuesta a los propósitos nacionales. Quizás una de las causas. Probablemente. Entonces, cuando escucho el planteamiento, sigo viendo ese esquema. Es decir, sigo viendo el esquema donde seguimos haciendo énfasis en ese excesivo presidencialismo. No, pero entonces, que no me ha dejado terminar. Pero bueno, por eso le dije, son 4 patas que solo me voy a hablar de 1,5. Pero bueno, por eso ahí de una vez metí mi cuña, porque, a ver, ¿qué siento yo? Cuando uno se encuentra, hablemos por ejemplo de un departamento como el Chocó, con todas las potencialidades. Yo no sé si ustedes conocen bien Chocó. Sí. Es decir, cuando uno, por ejemplo, va, y no hablemos de Quibdó, o sea, hablemos de Bahía Solano o de Nuquí, y uno entiende que uno tiene un paraíso terrenal aquí, a unos cuantos minutos desde la capital, en avión, y que nadie ni siquiera, es decir, que los colombianos no hemos descubierto eso, que los colombianos no hemos descubierto el potencial del Pacífico, que los colombianos no saben que eso existe, que están en el peor atraso, que están en las peores cifras de pobreza, empleo, inseguridad, que no hemos entendido el potencial del Pacífico hacia el mundo, ¿no? Que lo entendieron hace muchísimos años los peruanos, los chilenos, es decir, ahí usted empieza a darse cuenta de que ese diseño institucional, sí, hemos tenido modificaciones y obviamente de una constitución a la otra se han dado cambios profundos, pero al final de cuentas, ese excesivo presidencialismo ha sido una condición en estos 200 años de vida republicana. Pero fíjese, senador. Y ahí hay un problema, lo digo de frente. El diagnóstico estamos 100% de acuerdo. Entonces, ¿yo qué creo? Colombia tiene que jugársela. Es decir, si ya nos dimos cuenta que después de todos estos años eso no ha dado el resultado, yo sí creo que tenemos que pasar a jugarnos la posibilidad de entender que las regiones
deben tener un mayor Una protagonismo, representación mayor. una mayor autonomía y una mayor capacidad, no solas, porque obviamente aquí tiene que haber una articulación. Si no hay una articulación, es decir, yo creo que la opción no es el caos, ni que cada quien, ni la anarquía, es decir, tiene que haber una articulación, pero yo sí creo en que nosotros tenemos que hacer un rediseño institucional que permita que ese empoderamiento desde las regiones nos marque la transformación, las políticas públicas y las decisiones que se deben tomar para lograr los objetivos que tenemos. Le va a encantar el otro tema de la propuesta. Y lo otro que no me gusta ahí es, esa discusión del vicepresidente, le voy a decir lo siguiente, a mi juicio, yo entiendo de fondo, es decir, la figura del vicepresidente hoy es todo y es nada, es decir, uno elige a una persona importantísima, el vicepresidente de un país, y no es nada. Depende de que el señor presidente le firme un decreto asignándole unas funciones. Pero yo creería, incluso pensando en el Estado, en la representatividad del Estado, no es lo mismo, y digamos el fin, el objetivo fundamental del vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de ausencia, ¿cierto? Sí. Esa es como la razón de ser, por eso que incluso no tiene ni siquiera funciones. Yo creo que la legitimidad de que esa persona haya sido elegida por voto popular, por todos los ciudadanos, eso nos debe llevar a superar el debate de, o sea, si finalmente hay que elegir a alguien como un designado, pues mejor que esté elegido por voto popular. Ahora uno lo que podría hacer allí, Rodrigo, Ana María, es, pensemos en que pudiéramos darle unas funciones, asignar unas previas funciones para que tenga un rol claramente establecido. Pero yo no me metería en ese debate. Ahora entonces eliminemos la vicepresidencia para pasar al designado que además elige el Congreso, y entonces yo sí prefiero a alguien elegido por voto popular por el pueblo colombiano a una persona elegida por el Congreso. Y esas funciones específicas obligaría a que sea una persona mucho más técnica dentro de esa materia. Pues dependiendo, porque como es por voto popular. Pero venga, y le voy a meterme en otro debate que a mí me... Pero es que eso son lo que yo llamaba la arquitectura de la carpintería, digamos. Por eso empecé por lo fácil, después me fui metiendo. Pero le meto la última cuña. Hágale. Porque con una frase que acaba de decir Ana María, y además con lo que aquí está planteado frente al tema de los requisitos técnicos. Por supuesto, y quiero dejar esto muy claro, porque no quiero que se preste para confusiones luego lo que voy a decir, que entre más calidades, formación, criterios técnicos pueda tener un gestor público, pues maravilloso. Pero cuidado, porque le voy a poner un ejemplo. Hay unas corrientes que tratan de vender la tecnocracia, que es que quien tenga esas calidades va a ser el mejor administrador público, y que eso es lo que se debe hacer. Eso no es verdad en un 100%. Le voy a poner un ejemplo. Las cabezas de los ministerios, el componente técnico no es el componente o el único componente que le da a usted la garantía de los resultados. ¿Por qué? Porque manejar la política pública en un país, y ahí mira la palabra que está ahí metida adelante, ¿no? Política, 100%. Necesita otros componentes, sí, no solo el de los criterios técnicos. Si usted no tiene unas calidades políticas, comunicacionales, de conocimiento regional, del entendimiento de... Usted puede ser el técnico más berraco del mundo y va a ser un ministro fracasado, y el peor de los ministros. Entonces, cuidado, porque se nos ha tratado de vender eso. Eso suena muy bien para vender, porque ¿quién te puede negar a ti que, oye, que nos maneje el que tiene la mayor capacidad técnica? Eso de primera suena muy bien, pero cuando usted no entiende, es decir, vaya y saque una reforma en el Congreso. Si usted es un astronauta inteligentísimo, con todos los credenciales, con todos los cartones, no es capaz de sacar una reforma en el Congreso, conclusión, va a ser un pésimo ministro. Entonces, entendamos la dimensión de esto. A mí me preocupa mucho, y yo lo entiendo, es bien ganado la corrupción, los problemas que todos los días vemos. Bueno, hoy esta pandemia nos deja el 42.5% de la población en la pobreza, casi la mitad de los colombianos, más de 21 millones, eso es una tragedia nacional. Entonces, yo entiendo la desconfianza, pero hombre, hagamos una reflexión de fondo. Usted va a construir una casa y usted se busca un arquitecto, usted se enferma y usted busca un médico.
los políticos y la política, es decir, yo no buscaría un político para construir una casa, o no buscaría un político si estoy enfermo, pero si se quiere hacer política y sacar adelante políticas públicas y manejar un país que se hace hacia allá allá. de la política, porque esa Y es la otra cosa democracia. muy importante que, ¿Sí? que nos ha pasado de agache, que No solo vamos a desdibujemos utilizar ese nacional. rol, mire. Sí, Y yo entiendo que está devaluado. No, pero venga, les digo, yo creo que la frase Cuando es, usted evidentemente, implementa estaríamos una también de política acuerdo pública que el exitosa, conocimiento tiene un buen no es gobierno, garantía de le éxito, un rótulo. pero la ignorancia Llega la ciertamente sí inversión es garantía del fracaso. De acuerdo. Sí, Y de es acuerdo. inmediatamente De está acuerdo. aprobado. No, O sea, no hay duda. enseguida Pero usted si ve vamos que al llegan tema de inversiones una- de pensando y empresas, soñando centros en un comerciales, país, hay un como boom inmobiliario, liberal. empiezan a hacerse proyectos de Estaríamos vivienda, entonces absolutamente habitacionales, que el incluso epicentro de la barrios rama más ejecutiva pobres. es Usted lleva una la región. inversión pública. Es decir, lleva un volcar al barrio país hacia marginal, las regiones para que se una construya, como cancha. diría la escuela de los anales, de abajo para arriba. El barrio Perfecto. empieza a cambiar. Nosotros tenemos para Incluso su empieza a cambiar la tranquilidad mentalidad de la gente, una la gente propuesta empieza a en materia de pintar sus ordenamiento casas. territorial. La gente entonces Está ya luego le propuesta empieza a por dos exigir grandes y estas ahora hay que son pavimentar el novedosísimas barrio. a la luz de nuestra Y historia necesitamos constitucional y de resolver el tema la del turismo. primera O sea, empieza es usted a en darle la un asimetría cambio a la de mentalidad gobierno o gobierno de los nacional. ciudadanos. Entonces, es decir, que cada sí es una de las muy regiones, importante, atendiendo a su digamos, realidad ese enfoque cultural, de la histórica, inversión de los política, recursos social y públicos económica, con una puedan línea darse muy bien ciertamente pensada, distintos planeada, tipos de definida, gobierno. con metas. No es lo mismo administrar y yo una creo que podemos Medellín, darle un vuelco a esto, ciudad pero- capital e industrial, que una Leticia, que aunque estamos capital no es No, pero industrial. total, O una aquí Leticia se quedó vertical bien con que en todavía no, faltan patas. pero y en ese orden La de ideas, presentación que hace el senador, gobernador, claro, repito, implicaría con entonces muchísima uno, más experiencia gobierno que ahora sí idea le digo número una uno, cosita, idea comenzar número dos, con que seguramente esto no es un va a proyecto usted, mío, es un que proyecto es que el durante tema las de dos la últimas, autonomía última fiscal década, los últimos desde la lustros, estructura una constitucional, cantidad de es decir, centros de la pensamiento constitución académico que que fue fue jóvenes, jóvenes, que no puede etcétera, tramitar y quién se encarga de claro, qué no, servicios públicos. y eso es lo lindo del proyecto, Y el no todos estamos de acuerdo factor en común todo. denominador, lo que usted dice de la articulación para evitar la anarquía territorial, es una cosa que hemos llamado el agente especial territorial. Y el agente especial territorial depende, y volvemos otra vez al tema de la rama ejecutiva, depende del presidente. Yo le agregaría, déjeme agregarle un par de... Pero sí nos estamos poniendo Sí, de acuerdo en eso. de acuerdo. Ok. Déjeme agregarle un par de ideas, pues yo me lo he pensado mucho. Yo vengo de la región, es decir, yo vengo de un pequeño municipio que se llama Cereté, en el departamento de Córdoba, en el Caribe. Incluso antes de estar en el Congreso y de las luchas que he dado y de las 15 leyes y de los debates y de los temas económicos, que ahora les voy a hablar un poco de eso, porque tiene que ver con la arquitectura institucional también. Yo, por ejemplo, vengo diciendo desde hace mucho tiempo que en este país no hay libre mercado. Estoy convencido de ello. Ese es el modelo en el que yo creo. Ese es el modelo que permitió que países como Estados Unidos pues, sean lo que son, los países europeos, Japón, Corea del Sur, bueno, todos los países donde han abrazado el libre mercado, ahí vemos que ahí llega el progreso. Así Y progreso para todo el mundo. Y es un modelo que incluso permite que todo el mundo pueda. Y va a depender del esfuerzo, del mérito, del trabajo, de que uno decida que la va a lograr. Y hay unas condiciones que permiten que si usted lo decide y se esfuerza, lo va a lograr. Aquí lo que yo he venido diciendo que hay es un capitalismo de roscas, donde unos sectores muy poderosos, con la complicidad del Estado, se han dedicado a captar rentas y a quedarse con la riqueza del país a punta de abusos. Y la carga de esos abusos le es más pesada de llevar a los más pobres. Y eso nos explica un poco esa desigualdad que en Colombia es vergonzosa. Es decir, obviamente el debate importante es el de pobreza, más allá que el de desigualdad. Pero hombre, yo sí estaría un poco más tranquilo con que no estuviéramos en el segundo lugar del continente y en el cuarto del mundo, sino en el puesto 40 o 50. O sea, algo me dice el modelo que no me cuadra esa desigualdad tan notable. Y obviamente la pobreza estructural histórica que hemos tenido. Pero de eso hablamos después. Yo le meto dos componentes a esas ideas Le anoto acá. de Gobierno asimétrico de autonomía, autonomía territorial. organizada y armonizada a través del agente especial territorial. Uno, y hago esta aclaración, yo hubiera querido ser abogado, yo soy financista. Entonces le echo flores. Pero acuérdese de esto, suegra, abogado y doctor, entre más lejos mejor. Entonces, Sí, pero mire, escogió el camino ¿qué, correcto. ¿qué siento que ha sido un problema? Este país no los han diseñado abogados. Sí, ¿Ok? de acuerdo. Y allí hay un problema. Porque nos han llenado el país de sobreregulaciones, Sí. nos han llenado el país de exceso de decretos estableciendo, es decir, eso De acuerdo. absolutamente en contra del concepto de la libertad.
que el concepto de la libertad va más allá de las libertades individuales, no, incluso desde el Estado, de poder decirle, oiga, hágale, esto está prohibido, esto no, Sí, pero no de es resto, así. hágale. Sí. No, aquí los abogados, extraordinarios abogados además, porque además, incluso siento que es que la demostración de que son extraordinarios abogados es que además, Regulan más. claro, Entre más regulan porque son mejores. soy tan Eso- berraco que esta es la fórmula y siga estos pasos así, el 1, el 2, el 3, el 4. Le voy a poner un ejemplo. Esa es la fórmula, pero del desastre. Conectado con ese tema de descentralización y de darles empoderamiento a las regiones. Yo pensaba un tema. Nosotros, los conservadores, defendemos no solo la iniciativa privada, sino la propiedad privada. Porque la propiedad privada, si no defendemos la propiedad privada, pues chao inversión, chao país. De acuerdo. Es decir, donde usted ponga en tela de juicio la propiedad privada, pues ¿quién toma su patrimonio para invertir aquí? Nadie. Chao. ¿Quién lo deja? ¿Quién atrae? Menos el de afuera, ¿no? No, eso ni hablar. Pero el de afuera, chao. Y el nacional incluso dice, me voy para afuera. Exactamente. Porque aquí un día se van a meter con mi propiedad. Pero le voy a hacer una reflexión. Qué importante sería que la defensa de la propiedad fuera un esfuerzo colectivo. Y no solo de una élite o de unos privilegiados, que la tienen y la disfrutan. Los más pobres en este país tienen propiedad, pero no tienen los títulos de propiedad. Es decir, que no la pueden disfrutar plenamente. Entonces yo pensaba, para resolver eso, además para tener a todos los ciudadanos defendiendo la propiedad, desde el más rico hasta el más pobre. Apoderándose la idea misma. Claro, de la... o sea, mire, usted ve una familia de menores ingresos y tiene su casita, pero no tiene el título, porque probablemente el barrio es ilegal, o porque probablemente la posesión, para legalizarla y tener el título de propiedad expedido por el notario, No le sirvió. no, 8 años, Tiene- 10 años. Tiene unos costos. No, unos pasa por la enredos. superintendencia notariado, Sí. por la agencia de tierra, por el extinto INURBE, bueno. Oiga, hermano, si nos planteamos una decisión muy contra lo que muchos abogados muy importantes, prestigiosos, decididos han planteado, y es, venga, alcaldes, en 6 meses, ustedes me reemplazan incluso a los notarios. Usted va a ejercer como notario y me les pide los títulos de propiedad a esta gente. Con unas condiciones. Estos son los requisitos para que se le pueda pedir, porque tampoco para evitar exabruptos. La anarquía. Y entonces, en 6 meses usted va a tener muy rápidamente a una población que tiene su casita, pero que no tiene el título de propiedad con su título. Y que tiene una idea Ahí construida es de donde defender. voy a esto que estoy planteando. Vamos a quitar tanta regulación, vamos a quitar tanto decreto que regula, que establece, que define, que pasa por 5, 6, 7, 8 entidades. Esa sí es la descentralización. Usted, alcalde, Aligerar. que es el jefe del municipio, la gente lo eligió para eso, yo le doy la facultad y usted en 6 meses le expide los títulos de propiedad a los más pobres. Y entonces vamos a tener una sociedad en general defendiendo el concepto de propiedad. Eso como un ejemplo de lo que debe ser la descentralización. 2, yo le agregaría algo a ese diseño. Yo le agregaría más bien unos DNPs regionales. ¿Ok? Yo sí creo, a eso que le hablaba de lo del caos y de lo de la anarquía. DNP, para que todos entendamos, es Dirección Nacional de Planeación. Tenemos que tener unas instituciones, una institucionalidad territorial que se encargue de la planeación, que se encargue de decir, en el Caribe, y ahí juntamos a los alcaldes de capital, a los alcaldes de los municipios de más de tantos habitantes, también a los chiquitos por un lado, se pueden hacer distintos escenarios, a los gobernadores, a la sociedad civil, a los gremios. ¿Para dónde va el Caribe? ¿Cuáles son las obras estratégicas? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la proyección que tenemos? ¿Dónde están nuestras potencialidades? ¿Dónde debe darse el mayor énfasis en la inversión de recursos? Porque ¿qué pasa hoy? Lo voy a decir cómo funciona hoy. Es de Bogotá. Dependiendo de la capacidad de presión, que así funciona, llegan las inversiones. Pero no obedecen a una planeación. Entonces, a mí me parece que le hace falta en ese esquema suyo que deben existir una institucionalidad
dedicada a la planeación territorial desde los territorios. No van así que es planeación y que son entonces los señores muy formados, muy capacitados, con muy buenos títulos desde Bogotá. No. De acuerdo. Entonces, ese esquema falta, porque si no, Rodrigo, Ana María, viene esa preocupación, la anarquía institucional. Está muy interesante. Entiendo que por además su origen, su experiencia y su vivencia, y pues naturalmente su conocimiento, al senador le hubiera gustado más hablar de la visión de país en función a nuestra visión de ordenamiento territorial. Quizás escogimos nosotros mal el tema, pero tiene toda la razón. Digamos, es que te cuento una experiencia pero esto es una doble invitación. Sí. O sea, nos va a tocar invitarlo a tratar el Nuevamente tema de ordenamiento territorial. De acuerdo, es que te cuento una experiencia exitosa. Y le abono el crédito y lo tenemos que pensar mucho mejor. El tema de la planeación territorial desde las regiones. No, lo que pasa es que yo creo que va conectada, digamos, porque va muy conectada con las otras tres no, ideas. y con el tema de hoy, que estamos hablando del Ejecutivo. Es que eso no está desarticulado. Es que a mí no me pueden decir que es que la planeación desde lo territorial va a estar desarticulada desde el Ejecutivo Nacional. Entonces, por eso arranco diciendo, eso tiene que tener una articulación muy... Entonces, si usted se arma esta institucionalidad de la planeación desde los territorios, eso tiene que estar conectado con DNP. Entonces, DNP puede ser el gran centro de pensamiento nacional articulado con esos centros de pensamiento territorial y de planeación territorial que además nos comprometa frente a planes nacionales de desarrollo. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo no es el que surja desde Bogotá, de los famosos expertos, o de la campaña política sino que tiene que obedecer, porque tiene que haber un mandato desde la arquitectura institucional nacional para que así suceda, de esos esfuerzos que vienen desde los territorios. Yo les cuento la experiencia, por ejemplo, local. Yo he liderado un proceso local que ha pasado ya por varias administraciones, el Partido Conservador, que es una ciudad intermedia, Montería. Cuando nosotros llegamos a Montería, solo nos ganaba Quibdó en las peores cifras de pobreza, de empleo, de salud, de educación pública. Y hoy Montería es un ejemplo de ciudad intermedia, con los mejores indicadores en educación pública, en salud, en empleo, en transformación urbanística. Y eso obedeció a un proceso de empoderamiento territorial, de planeación y por supuesto de una toma de decisiones de enfocar los recursos hacia allá. Sí, claro. Y otra cosa muy importante que nos ha pasado de agache, que no solo va en lo territorial sino en lo nacional. Mire, yo probé con lo de Montería lo siguiente: cuando usted implementa unas políticas públicas exitosas, cuando tiene un buen gobierno, para ponerle eso un rótulo, llega la inversión privada. Sí, inmediatamente. Eso está aprobado. No, O ahí sea, no hay duda. enseguida usted ve que llegan inversiones de empresas, centros comerciales, hay un boom inmobiliario, empiezan a hacerse proyectos de vivienda, Sí, habitacionales, infraestructura. incluso miren los barrios más pobres. Usted lleva una inversión pública, usted lleva un barrio marginal, una cancha deportiva. El barrio empieza a cambiar. Sí. Incluso empieza a cambiar la mentalidad de la gente empieza a pintar sus casas, la gente entonces ya luego le empieza a exigir y ahora hay que pavimentar el barrio y necesitamos resolver el tema o sea, empieza usted a darle un cambio a la mentalidad de los ciudadanos. Entonces, sí es muy importante, digamos, ese enfoque de la inversión de los recursos públicos con una línea muy bien pensada, planeada, definida, con metas, y yo creo que ahí podemos darle un vuelco a esto, pero bueno. No, pues sensacional. Estamos de acuerdo. No, pero total, aquí se quedó usted con que todavía faltan patas. Pero la presentación que hace el senador, repito, con muchísima más experiencia, que ahora sí le digo una cosita y me saco la cuña. Esto no es un proyecto mío, es un proyecto que durante las dos última década, dos últimos lustros, una cantidad de centros de pensamiento académicos, jóvenes, etcétera, etcétera, le han metido mano. Claro, y eso es lo lindo del proyecto, no todos estamos de acuerdo en todo, porque si no sería lo más parecido a una tiranía. Hay una cantidad de temas muy polémicos, y uno de estos temas muy polémicos es precisamente tanto la concepción de la rama ejecutiva como la concepción del ordenamiento territorial. Pero coincidiríamos con el senador en casi todo, en el diagnóstico, en los efectos tan importantes que para la inversión pública y privada nacional y extranjera trae este tipo de bondades, y coincidiríamos también que la estructura genera comportamiento.
si la arquitectura, la ingeniería constitucional o macro, sencilla, digerible, fácil, eficiente, construye unas instituciones suficientemente útiles para sacar a la gente de la pobreza, estamos en el camino correcto. De acuerdo. Y yo estaría también de acuerdo con el senador en lo siguiente. Fíjese que sin utilizar la palabra, constantemente se refirió a, de alguna manera, los servicios públicos. Y la rama ejecutiva debe estar encargada de prestar servicios públicos en favor de las necesidades de la gente y sobre todo de aquella más necesitada. Ahora, ¿cómo se presta? ¿Con una oferta exclusiva y excluyente del sector público? No. Ha hablado el senador digamos, lo estoy leyendo entre líneas y si lo malinterpreto me corrige, pero ha hablado de colaboración con el sector privado. Eso No, significa yo creo que el asociaciones modelo, públicos mire, el privadas, modelo el actual- modelo económico liberal, la libre empresa, evitar las oligarquías económicas, es decir, que unos pocos multimillonarios Venga, venga, se coopten al Estado. venga y le Eso es venga y muy le explico interesante. eso porque ese debate ha pasado muy de agache. ¿Y por qué ha pasado de agache? Porque obviamente pues esos poderosos son los dueños de los medios de comunicación, para ser sinceros. Y ha pasado más muy de agache porque pues por lo general esos poderosos son los que financian las campañas presidenciales. ¿Y por qué son poderosos? Y porque son poderosos. Pero venga, miren, le voy a poner los ejemplos para sostener la tesis que les acabé de plantear muy rápidamente hace unos minutos. Yo los voy a invitar a que piensen en lo que representan esos abusos para un ciudadano de bajos ingresos. Yo no pago cuota de manejo en mi banco porque tengo una cuenta de nómina del Congreso. Pero la señora que hace el aseo en mi casa paga la cuota de manejo al tope. Y qué hablar de los altos intereses y de todo lo demás. Que son las denuncias que yo he hecho y las luchas que he dado. Llevo 8 leyes en contra de los abusos del sector financiero. Acabamos de sacar una última ley que saca 10 millones de colombianos de los reportes en centrales de riesgos para que vuelvan a tener posibilidades de crédito formal. Entonces, piensen en esos abusos para una persona pobre. Incluso le doy el mayor de todos. Aquí no le prestan a los pobres. No. ¿Ok? Usted en Estados Unidos le prestan a todo el mundo. Con la Allá te cédula, prestan, ¿cómo se dice? la columna vertebral de la economía americana es el crédito. Usted le prestan para el carro, la casa, el negocio, el estudio, para que consuma, pero barato. ¿Ok? Aquí a los pobres no les prestan. Y al que le prestan caro. Pero quedémonos con los pobres, porque quiero conectar con la idea de desigualdad. No solo se quede con los pobres. No, con no, esas no, es que pequeñas sí. empresas que quieren. No, y pero, que pero déjame llegar a este acceden punto. y es imposible. Obvio que afecta a todo el mundo, pero es que quiero llegar al punto de por qué tengo la teoría de que lo que aquí pasa en términos económicos, ese capitalismo de roscas, es el que nos explica la desigualdad y la pobreza estructural de Colombia. Ese es el punto que quiero. Obvio, si afecta eso, pues afecta a todo lo demás. Sí. Pero mire, y los pobres son buena paga, ¿no? Le voy a dar la tesis de por qué son buena paga. Los pobres van al gota a gota y al pagadiario, y allá paga o paga. Y además con las tasas más altas y digamos. Están un poquito extorsionados, pero entienden. Pero que pagan. saben, pero pagan. Es decir, que son buena paga. Yo quisiera Así sea. enfocarlo, no por la extorsión o la presión, es decir, por No el importa, castillo, pero por eso hasta- sino porque son moralmente buenos Pero es pagadores. que hasta en ese escenario, donde le cobran intereses del 20% diario, pagan. Lo tienen Vale. más difícil. Así que imagínate que fuera un interés bajo. Sí, claro. Ok. Sigamos, telecomunicaciones. Yo fui quien sacó adelante y denunció los abusos y eliminó las cláusulas de permanencia de la telefonía celular. Eso es mío. ¿Por qué? Porque un día me di cuenta que estaban utilizando los contratos en la telefonía celular a 24 meses, a 48, y la gente no se daba cuenta que amarrada al contrato nos cobraban las tarifas más caras de voz y datos de Latinoamérica. Entonces, dijo FEDesarrollo en un estudio hace algunos años que las ineficiencias en telecomunicaciones nos costaban 5 billones al año. Voy ahora con mi discurso y con mi tesis de que son los pobres los que más llevan la carga. Yo tengo el plan más alto que hay, o sea que pago el minuto más barato del mercado. El portero de mi edificio compra tarjeta prepago de 2.000 pesos que vence en 24 horas como si fuera un tomate que se pudriera con la mayor tarifa de Latinoamérica. Yo fui el denunciante del cartel del cemento. Además, le pusieron una multa de 200.000 millones, Argos, Holcim y Cemex. Y gracias a esa denuncia se crearon nuevas industrias cementeras y empezó a bajar el precio. Los señores se cartelizaron, quebraron a la competencia y terminaron cobrándonos la bolsa de cemento a 28.000 pesos, la más cara del continente también. Entonces, efecto del alto precio del cemento, no solo el precio de la vivienda, las obras públicas. Una familia pobre que vive en un barrio marginal de la periferia de Colombia, la decisión de que su piso no sea de tierra, sino que sea de material, que tengan un baño o hacer una cocina, depende del precio del cemento. Entonces ya vamos entendiendo, ¿no?
Sí. Y si usted suma los abusos de todo el sector financiero, telecomunicaciones, cemento, en el agro, los altísimos precios de los insumos. Hoy se triplicó el precio del fertilizante más usado, la urea. Ese es un cartel mundial, ese sí no es local. Si usted suma la carga de estos abusos sobre un colombiano de bajos ingresos, usted ya va a entender por qué ese colombiano no tiene cómo sacar la cabeza. Entiende la pobreza estructural. Y entiende por qué somos tan desiguales. Entonces, son unos poderosos que se han dedicado a quedarse con la riqueza de este país y esa riqueza no ha llegado hasta abajo. Colombia lleva 2 décadas creciendo bien, creciendo a cifras del 4, del 5, hemos llegado a crecer hasta cifras del 7. En los años de las recesiones mundiales, pues se nos cae el crecimiento. ¿Qué es crecer? Que nos hemos vuelto más ricos. ¿A dónde ha ido esa riqueza? ¿Por qué si nos hemos vuelto más ricos hay una pobreza estructural tan alta y por qué hay una desigualdad tan marcada? Porque unos pocos se han quedado con esa riqueza. Y a eso súmele corrupción. Entonces, si por un lado tiene usted estos abusos de ese capitalismo de roscas y del otro la corrupción, pues ya entendemos. Y eso hace a este país inviable. Si rompemos esas prácticas abusivas de un lado y acabamos con la corrupción del otro, este país va a estallar. Porque este país está lleno de potencialidades, de gente capaz, valiosa. Sí, no, de acuerdo. Va a estallar y ese tiene que ser el propósito. Rodrigo, tenemos que ir cerrando, pero yo sé que, mire, primera vez que tienen un podcast a alguien que le haga la competencia. No, ¿Ah? yo le dije, Y ha sido candidato de presidencial. verdad, ha sido un disfrute. Usted quería cerrar con alguna idea. No, pues ideas muchas, porque de las Resúmalas. cosas buenas que pueden generar los buenos líderes es que siembran más dudas que respuestas, y eso es maravilloso. Yo creo que hoy ha sido un ejemplo de eso. Un líder viene aquí a complementar, a reforzar y a debatir. Y a movernos Es del decir, piso. a movernos del piso. Yo anoto 2 cosas que creo que Visión Colombia debe estudiar, dando los créditos que correspondan naturalmente, pero me parece que el tema de la planeación regional, de abajo hacia arriba, desde las regiones, es uno de los propósitos que nosotros Buenísimo, no hemos de acuerdo. estudiado lo suficientemente bien, lo digo, me parece sensacional. Y también me parece sensacional el hecho de acuñar estos términos para ser aún más enfáticos en nuestra defensa del libre mercado, del emprendimiento, de las iniciativas privadas, de la defensa irrestricta al sector productivo. Y es evitar el abuso de unas roscas en el marco capitalista. De acuerdo. Y eso me parece fundamental, y tenemos que ser, Ana María, mucho más enfáticos, críticos, mucho más críticos en eso. y creo que tenemos que llegar a un Me análisis. quedo con esas 2 estupendas ideas. Y te dejo un complemento porque para no quedarme Bueno, en y la que idea. Montería la berraquera. también Óigame, me quedo. Rodrigo, y le dejo una idea dentro de ese diseño institucional que va muy conectado para no quedarnos con la denuncia, sino con posibles soluciones. Ajá. Mire, los países que funcionan son los países que tienen instituciones sólidas, más allá de caudillos y de... Nosotros necesitamos construir una institucionalidad de verdad. Yo soy de los que creo que el Estado no se debe meter en tanta cosa, ¿sí? Y que el Estado no se puede meter en la esfera de lo que el sector privado hace y sabe hacer bien. La prueba de que el Estado solo no funciona la acabamos de vivir hace un año, cuando la pandemia. Sí, por La supuesto. pandemia fue la prueba ese casi que fue un ensayo de Estado socialista. El Estado haciéndolo todo, ¿no? Paralizado Supliendo todo. Y mira lo que pasó. Desastre. Pues Colapsamos. se quebraron las empresas, se acabaron y destruimos millones de empleos. Eso es el socialismo. Cuando un Estado lo quiere hacer todo, el Estado no lo puede hacer todo. No tiene la capacidad, no tiene los recursos, no tiene la experticia. Por eso es que el empoderamiento del sector privado, el crecimiento del sector privado, la posibilidad de un tejido empresarial cada vez más grande, de pequeñas, medianas, micro, todas las que quieran, empresas, es fundamental. Pero donde yo sí metería un énfasis muy importante en esa arquitectura desde el Estado para lograr estos fines, en la vigilancia y el control. Vamos de acuerdo. O sea, si quiere elimine entidades y reduzca el Estado y no meta al Estado a hacer, no, deje que el sector privado pueda hacer... Fortalezca Camine, sí, superintendencias, fortalezca, fortalezca las políticas de la gente. Claro. Totalmente Pero de no acuerdo. se Allí, fortalecer, sino mire, yo le volverlos cuento una más historia, eficientes. De acuerdo. que no es mía y respeto los derechos de autor. Hay un libro muy importante, que no sé si lo han leído, que es ¿Por qué fracasan los países? Sí, claro. De Robinson. Hay, de Acemoglu y de Robinson. Mire, ahí ponen un ejemplo que a mí me impactó. Lo utilicé en un debate que hice con Jorge Enrique Robledo y
y con el doctor Lacerna, que falleció, Ah, con Mario. Juan Mario, gran amigo. Y los tres hicimos un debate cuando la subasta 4G en telecomunicaciones hace 6 años. Y tumbamos la subasta y logramos unas mejores condiciones. Lo que aquí en Colombia estaba haciendo la empresa Claro, en Estados Unidos lo intentó hacer. Le pusieron una multa de $400 millones y terminó saliendo de allá. ¿Cuándo se vino? Para Latinoamérica. Exacto. Si tuviéramos una institucionalidad fuerte de verdad, que impidiera ese tipo de prácticas y que defendiera el modelo del libre mercado, otra es la historia. Y allí sí tiene que estar el Estado. Le va a encantar nuestro proyecto porque si en algo hacemos énfasis es en eso, en la vigilancia, el control y la inspección por parte del Estado de manera innegociable. De manera innegociable. Bueno, realmente me la he gozado. Creo que nos deja el senador, nos deja con algunos temas extras para podcast, así que está absolutamente bienvenido el senador Barguil para acompañarnos. A ustedes, gracias nuevamente por haber estado compartiendo con nosotros un episodio más en Visión Colombia. ¿Qué queremos? Hacer de Colombia un país donde las personas, sus familias puedan vivir en un entorno de justicia, orden, libertad, donde haya un desarrollo económico y social que les permita una movilidad social activa y efectiva para salir de la pobreza a partir de la conservación del medio ambiente sano y sostenible. Son algunas de las cosas que soñamos para Colombia. Gracias por habernos acompañado, gracias al Hotel Cosmos por habernos abierto las puertas. Nos vemos la próxima semana, pero puede acompañarnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página de internet www.visioncolombia2022.com. Que tengan un buen día.